Hola, hola querida comunidad de Lunes con L del Libro. Nuevamente estamos aquí como todos los lunes en punto de la hora para seguir compartiendo con ustedes pues estos libros maravillosos que nos ayudan a irnos transformando en nuestra mejor versión. Me da muchísimo gusto que estén nuevamente por aquí. Pues les cuento que ahorita ando transmitiendo desde mi equipo celular nuevo. Entonces, pues apenas le ando aquí agarrando la onda. Así que quiero checar si puedo poner el otro equipo para poder ver si hay preguntas y demás, porque todavía no le agarro muy bien la onda aquí a este tema. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que ya se estén reuniendo, como siempre. Y bueno, pues ya saben que para empezar vamos a comenzar con una pequeña recapitulación de lo que vimos la vez pasada, en la que hablamos de que no es posible lograr el éxito si no logramos tener un control sobre nosotros mismos, y para eso requerimos muchísima fuerza de voluntad. Entonces, pues la frase emblemática de la sesión pasada es que se requiere de mucho autocontrol para poderlo controlar todo. Y efectivamente, o sea, el éxito emocional lo vamos a conseguir teniendo un autocontrol, fuerza de voluntad, y tenemos 4 enemigos principales que son los que necesitamos vencer. Si se acuerdan, el primero es la lucha contra el enemigo interno, que es este niño o adolescente en sufrimiento. También tenemos que luchar contra el animal que traemos dentro, que es como nuestro reptil, ¿no? Que es el que reacciona y no pensamos, o sea, evidentemente reaccionamos para mantenernos vivos, y luego son como estos comportamientos que dices, ¡oh! Yo hice eso. Pues sí, tú lo hiciste porque dejaste que te dominara tu instinto animal. Luego está la lucha contra la imposición de los roles, porque pues evidentemente en esta sociedad hay un deber ser que nos ha programado. Entonces, ¿en qué momento nos tenemos que ir a la escuela? ¿En qué momento tenemos que estudiar? ¿Qué carreras tenemos que estudiar? ¿En qué momento nos tenemos que casar o tener hijos? Y todo esto, ¿sale? Entonces hay que ir cambiando esta perspectiva de que, pues a fin de cuentas, ¿quién es quien nos dice que tenemos que seguir este deber ser? Y está la realidad física, que es principalmente el tiempo con el que contamos, ¿sí? Entonces, ¿quién define o por qué se define que en cierto tiempo, en cierto momento, tenemos que hacer ciertas cosas o tenemos que haber alcanzado ciertas otras? ¿Sale? Entonces, pues tener control también significa saber tomar decisiones, reconocer que cuando elegimos también estamos sacrificando otras cosas. Y otra parte muy importante es que para poder tener un equilibrio integral de todos los aspectos de nuestra vida, no podemos volcar toda nuestra atención en alguno de los aspectos que nos conforman. Y la mayoría de las veces el aspecto al que más le prestamos atención es el profesional. Y de esta manera empezamos a sacrificar toda nuestra parte personal y familiar. La claridad es vital para poder enfocar nuestro esfuerzo y nuestra fuerza de voluntad para estar en control y en dirección de lo que deseamos. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a hablar de otro tema también bien interesante, que es la personalidad y cómo es que nuestra personalidad influye en el éxito. Entonces, comencemos primero por pensar, o sea, ¿qué es una personalidad? La personalidad es un conjunto de acciones que estamos haciendo de manera repetida. Y hay muchas preguntas que se despiertan a raíz de este tema de personalidad, ¿no? Es como, ¿necesitaremos una personalidad definida para lograr el éxito? Y si no la tenemos, ¿esto representa que necesitamos lidiar con un obstáculo interno de manera inconsciente? Lo que sí sabemos es que todos tenemos una personalidad única, y esta personalidad la fuimos construyendo con base a la interpretación que creamos de nuestras experiencias. Entonces,
otra pregunta es, ¿se requieren ciertas habilidades para reconocer esta personalidad y sentirnos cómoda con ella? Porque cuántas veces, bueno, creo que no es cuántas veces, sino la verdad es que la mayoría del tiempo nos estamos comparando con otras personas. O sea, creemos que los que están allá afuera, los que están a nuestro alrededor son más exitosos, son más felices, tienen más recursos y todo esto. Entonces, ¿cómo es que las personas exitosas aprovechan su personalidad? ¿Realmente la aprovechan? Bueno, pues creo que todos hemos crecido con este objetivo, ¿no? De lograr éxito, como que el éxito siempre es un propósito de vida. Pero ¿por qué dentro de nuestra educación no se contempla brindar herramientas que nos ayuden a fortalecer nuestra personalidad, a reconocerla, a abrazarla, a poder aceptar que finalmente eso es quienes nosotros somos, ¿sí? Entonces, otra pregunta que viene aquí para podernos llevar a crear éxito es si existe alguna personalidad que transmita éxito ante los demás sin ni siquiera tenerlo. Bueno, pues aquí es donde podemos poner en práctica los principios de la programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, es nuestro lenguaje verbal y corporal son capaces de autoprogramarnos, ¿no? Que son los principios de PNL. Por ejemplo, si tú estás sonriendo todo el tiempo, vas a elevar tus niveles de felicidad. Y una manera de autoprogramarnos para el éxito es actuar como si ya lo tuviéramos. Ahora, aquí, ojo, porque de alguna manera hay que actuarlo de manera consciente, pero es bien importante que involucremos las emociones. Acuérdense que las emociones es la puerta de entrada al subconsciente y las emociones son las que realmente van a empezar a generar esta vibración que va a traer ese éxito hacia nosotros. Mientras una persona reconozca sus fortalezas, sus gustos, sus pasiones, va a ser mucho más fácil que los demás lo reconozcan también. Cuando vivimos conscientes de nuestras acciones, pues forzosamente tenemos que ser capaces de reconocer nuestra personalidad. Y de esta manera la vamos a poder mantener, si es que nos está funcionando, o transformar para exteriorizarla con mucha mayor confianza. Entonces, cuéntenme si hasta aquí todo está siendo claro para ustedes, si tienen alguna pregunta para que la podamos resolver. Porque, bueno, finalmente, cuando nosotros tenemos claras nuestras intenciones, hacia dónde vamos, que son nuestros objetivos, vamos a utilizar un lenguaje corporal y verbal que está alineado a esos propósitos. Tus acciones se convierten en algo contundente y congruente. Y eso es lo que va construyendo tu personalidad. ¿Conoces personas que todo el tiempo están diciendo que van a hacer algo y nada más no lo hacen? Pues tristemente están construyendo una personalidad que no va a transmitir credibilidad, que no va a transmitir confianza. Entonces, tenemos que estar muy atentos que a lo que le dedicamos mayor tiempo y mayor esfuerzo, o sea, en eso que nos especializamos, todos estos talentos y habilidades y todo lo que hacemos de manera repetida se vuelven parte como nuestra personalidad, ¿sí? Por eso es importante tomar conciencia de lo que no queremos para no repetirlo. Pero pues lamentablemente luego estamos en el piloto automático, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser nosotros quienes definamos nuestra personalidad. No dejar que la situación externa la defina para nosotros. Perfecto, Lu, qué bueno que estás por aquí, me da muchísimo gusto que todo esté claro. Pues continuamos entonces. Todos somos únicos. Pero por más que nos los dicen, rara vez nos las creemos. Aquí la diferencia es que las personas que son exitosas, que sobresalen, sí se lo creen, o sea, sí lo saben. Se sienten que son relevantes, que son indispensables para el entorno.
se comprometen con la sociedad y con ellos mismos porque saben que pueden agregar ese valor único y pues es lo que fundamenta su desarrollo de motivación y de pasión interna, ¿sí? Una de mis mentoras es la creadora de Vive tu Mensaje y lo que ella hace es ayudar a la gente a que transmita ese mensaje que tenemos cada uno de nosotros de manera única. Entonces, imagínense qué padre que su visión de vida, su misión de vida es eso precisamente, ¿no? Como que hacer que cada una de las personas que la seguimos sepamos que tenemos un mensaje para aportar a la humanidad y que creamos que ese mensaje va a ser de mucha utilidad, que va a agregarle realmente valor a las personas que lo van a escuchar. Entonces, eso es lo que te da la motivación para realmente poder alzar la voz, para realmente poder exponerte ante las personas. ¿Sale? Bueno, pues para tener una personalidad clara y definida, es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos aceptemos, que nos sintamos cómodos con todas nuestras características, ¿sí? Tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad o debilidades. Ahora, una personalidad fuerte implica que puede como anticipar lo que pudiera suceder y esto le permite tener mayor autocontrol y seguridad, ¿sí? Entonces, es el tomarte un tiempo para reflexionar sobre los posibles escenarios para saber qué decisiones vas a tomar y esto te va a permitir estar preparado. De hecho, hay un libro que se llama Mi primer millón y me parece ese libro trata de 10 biografías de millonarios y explica cómo es la visión de cada uno de ellos. Y me parece que sí fue Onassis el que siempre antes de dormirse pensaba, ¿no? ¿Cuál va a ser la reunión que tengo mañana? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Si se presenta esta objeción, ¿cómo voy a lidiar con ella? Y entonces ya iba muy preparado. Y eso también le permitía como dormir tranquilamente, descansar, sacar todo de su mente para estar fresco, para estar centrado, para estar en congruencia y en coherencia con lo que él quería transmitir. Entonces esto es súper importante. Ahora, de esta manera nosotros vamos a ir definiendo nuestra personalidad y eso nos permite estar sólidos. ¿A qué me refiero con esto? Que pase lo que pase, tú sabes cuáles son tus valores, cuál es tu visión, cuál es tu misión y aunque la sociedad te empiece a decir, no, es que eso no va a funcionar, es que la gente no lo necesita y mil cosas, tú puedas seguir sólido, firme para lograr tus objetivos. Entonces, esta personalidad bien definida te va a ayudar a permitir reconocer en qué áreas puedes esforzarte para seguir creciendo y aportar un mayor valor. De hecho, ayer estaba platicando con unas personas, ahorita tenemos hijos que recién se graduaron, ¿no? de su carrera, y la verdad es que es muy padre que en mis épocas, la verdad es que no había tanta diversidad como lo hay ahora, pero que ahorita los chicos tengan muy claro en dónde quieren trabajar, porque uno de ellos que es ingeniero, esto de la sustentabilidad, no recuerdo bien cómo se llama la carrera, pero es ingeniería en ambiente y sustentabilidad o algo así, como que el hecho de trabajar para empresas que no son verdes, o sea, no le late. Y por más ofertas que tuvo, no las aceptó porque tiene muy clara su visión de que pues sí quiere convertir que pues lo que él haga se convierta en algo ecológico sustentable, ¿sí? Entonces, pues el chiste es que también nosotros tenemos que tener esta sensibilidad para reconocer si en nuestro entorno se nos está imponiendo que debemos de tener algún tipo de personalidad. Y son personalidades que a lo mejor no nos corresponden. Y esto pues nos hace sentir frustrados, nos hace sentir que estamos cargando algo que no nos corresponde. Por otro lado, si somos nosotros mismos quienes definimos nuestra personalidad, entonces nos vamos a transmitir de una manera clara, transparente, honesta
y nadie se va a atrever a imponernos absolutamente nada. Una parte importante de definir esta personalidad es poder atender al diálogo interno, ¿sí? Y poderlo transformar para que nos sume y no nos limite. Entonces, pues aquí una recomendación del autor del libro El Gen Exitoso, que es Ricardo Perret, es crea tus propios mantras. Tus mantras es como estas palabras, estas sentencias, estos decretos que te vas a estar repitiendo todo el tiempo, porque si tú tienes tu mente ocupada en repetir esos mantras, evidentemente no puede entrar el pensamiento que te está diciendo tú no puedes, no eres capaz, etc. Ahora, recuerda que la palabra tiene un poder creativo y esas palabras son las que crean tus sentimientos y en consecuencia tus acciones y en consecuencia tu realidad. Entonces, los mantras ayudan como a enfriarte la cabeza y a calmar ese instinto animal que tienes y también te van a dar fuerza para avanzar. Entonces, por ejemplo, si en tu mente está rondando este pensamiento de, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Que nos las vivimos diciendo, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Pues en vez de estar quejándote, pues hay que sustituir por decir, he sobrevivido cosas peores. Esto no es nada comparado a lo que yo he superado. Tengo esa capacidad, tengo ese don. Entonces, este reto me hace los mandados y por supuesto que puedo, ¿no? Entonces, es voltear la perspectiva para que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir creciendo y puedas seguir logrando tus propósitos. Guadalupe, qué gusto tenerte por aquí. Qué bueno que te guste esta parte de los mantras para que lo puedas aplicar. Entonces, el chiste es poder usar esto en favor de nosotros mismos. Ahora, ojo, porque hay personas que se enfocan en tener objetivos muy altos y se obsesionan de tal manera para lograrlos que se desconectan de sí mismos y se enfocan únicamente en ser productivos de manera extrema, ¿no? Que son muchas veces los que conocemos como los trabajoadictos o workaholics, que de verdad, o sea, les brota el rollo de ser máquinas, ¿no? De ir así tras lo que quieren y se les olvida de pronto que pues también son seres humanos, que también hay personas que están contando con ellos, que también necesitan convivir con su familia, con su pareja y no estar solamente produciendo, porque no somos máquinas. Entonces, aquí es importante reconocer cuál es nuestro estilo y ver cuál es la manera de hacer pausas que nos funciona mejor. Esto de hacer pausas es lo que se conoce como afilar el hacha. Esto viene de una historia de dos leñadores que estaban en un concurso para ver quién cortaba más árboles. Y entonces empiezan a talar los árboles y ya después de un rato que ya se habían cansado, pues uno de ellos sigue talando árboles y el otro se sienta bajo la sombra de un árbol y empieza a limpiar su hacha y hacerle así. Y el otro lo ve y dice, qué padre, ya le gané porque este está, ya se cansó, ya está descansando. Y eso a mí me da ventaja, ¿no? De ir talando más árboles. ¿Y qué creen? Pues efectivamente pasó lo contrario. Ganó el que se había sentado a descansar. Y cuando hacen el conteo final, el otro dice, es que yo no paré ni un minuto de talar árboles y este señor se tomó descansos. ¿Qué pasa? Y el señor le dice, el otro leñador le dice, pues es que yo me paré a afilar mi hacha. Porque lo que pasó contigo es que te tardabas más en talar un árbol porque tu hacha ya no tenía filo y pues tú te tardabas más en talar un árbol que yo por pararme a tomar descansos y afilar el hacha podía talarlos con mayor velocidad. Entonces, esas pausas son las que nos van a ayudar a reconectar con nuestra parte humana y quitarnos esta sensación de ser máquinas. Entonces, ¿qué es lo que mejor funciona para ti? Hay personas que tienen el poder, el talento de hacerlo en pleno vuelo, ¿no? O sea, estás acá con todo el estrés y que puedas como hacer una pausa y bajar la velocidad y entonces tomas tu centro y sigues adelante, ¿no? Como que recargas energía en una pequeña pausa.
Otro tipo de personas son los que toman vacaciones, ¿no? O sea, trabajan y una vez que logran el objetivo, entonces toman vacaciones, pero en estas vacaciones, digo, además de disfrutar y descansar, también les sirve mucho para reflexionar de qué fue lo que hicieron, qué fue lo que no hicieron, qué les hubiera funcionado mejor y de esta manera pues saber en dónde poder ir ajustando las tareas para que puedan mejorar. Ajá. Otras personas hacen estas pausas a base de meditación, ¿sí? O se van a retiros que te ayudan como a alimentar el alma y sobre todo a calmar el ego. Entonces, pues esas podrían ser también otra parte importante en la que podemos considerar cómo es nuestra personalidad. Y bueno, pues finalmente otro aspecto importante de la personalidad es la parte de la reputación, porque nuestra personalidad nos da una reputación, que es estos significados que nosotros hemos sembrado en los demás sobre nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la reputación? La reputación es muy intuitiva y la gente puede percibir si tú eres una persona confiable, si eres creíble, si vas a cumplir o no tu palabra. ¿Cuántas personas conocemos que no cumplen lo que dicen? Y por supuesto, cuando tienes un proyecto o quieres buscar un equipo, pues no los tomas en cuenta porque sabes que no son personas que van a cumplir con lo que prometen que van a hacer, ¿sí? Entonces, la reputación se construye con congruencia. Eso quiere decir que digas y hagas lo mismo, no que digas una cosa y hagas otra. Ajá. Y también con contundencia. O sea, hacerlo y hacerlo de una vez, no 3 años después que ya todo el mundo se le olvidó lo que habías dicho. Las personas que están a tu alrededor lo perciben, lo interpretan. Y entonces, estas son como las señales que estás enviando. Ajá. Me acuerdo mucho cuando estaba yo en este tema de redes de mercadeo, yo ya tenía un alto rango de liderazgo y de pronto pues tenía yo una comida con mis amigos, ¿no? Entonces pues ya saben, iba a la comida y después tenía una cita de negocios y me acuerdo perfecto que mi marido me dijo, es que si vas a ir a comer con tus cuates, no tomes. Y yo, ay, ¿qué te pasa? Pues, ¿por qué no voy a poder tomar una copa de vino con mis cuates? No sé qué. Me dijo, porque tienes una reunión de negocios después. Y sabes que si tú llegas con aliento alcohólico, vas a crear una muy mala reputación. Ellos no saben que te fuiste a comer con tus amigos, o sea, es martes, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque llega un momento en que estamos en una caja de cristal y la gente nos está observando. Entonces, necesitamos cuidar esta reputación y la mejor forma de cuidar nuestra reputación es teniendo claras nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestras verdades y buscar satisfacerlas de una manera congruente. Ahora, tratar de controlar tu reputación es tratar de controlar lo que los demás piensan de ti. Y esto te hace perder mucho tiempo y mucho esfuerzo y te va a desviar de tus intenciones y de tus objetivos. Y finalmente te puede llevar a la frustración y al enojo. Entonces, ojo, porque hay personas que sí pasan tiempo queriendo controlar su reputación, imponer opiniones sobre ellos mismos y que lamentablemente si escuchan un comentario negativo sobre ellos, se desmoronan o simplemente no aceptan otros puntos de vista. Entonces, es muy difícil llegar a ser exitoso mientras tú no tengas claridad de tus intenciones y en estos casos, pues que puedas vivir tu vida con base a tus valores, a tus intenciones y a tus propósitos y no sobre lo que los demás piensen o quieran que tú hagas. Ajá. Si tus acciones son congruentes con tus intenciones y con tus objetivos, tu personalidad va a estar definida. Y así vas a ser percibido como una persona congruente, confiable y contundente. Entonces, construir una reputación es sumamente difícil, pero destruirla es ultra fácil. Ejemplo,
los papás pregonamos ser honestos, ¿cierto? Como que siempre les quieres inculcar este valor a tus hijos. Y entonces no digas mentiras y tienes que ser honesto y decir lo que sientes y lo que pasa y ser responsable. Pero ¿qué tal que de pronto entra una llamada y qué le dice a tu hijo? Di que no estoy. Entonces, pues el hijo dice, o sea, me está diciendo que sea honesto y el primero que no es honesto es mi papá o mi mamá. O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces es más fácil sustituirlo con que tome la llamada y mejor decirle, ¿sabes qué? Que ahorita no puedo atender la llamada, dile que le devuelvo la llamada después, ¿no? Entonces, te puedes zafar de tomar esa llamada que no querías, pero de una manera más honesta y más transparente. Ajá. Entonces, pues acuérdense que todo esto nosotros lo percibimos y lo interpretamos y emocionalmente, pues nos define. Ajá. Entonces, si en algún momento no podemos confiar o no sé, como que esta parte que dices, esta persona no me late, es porque seguramente en el pasado hubo cierta emoción que quedó grabada en tu metaconsciente y hace que ya no tengas esa relación tan cercana con la persona. Pero por otro lado, si sabes que puedes contar con esta persona, pues entonces si tú puedes transmitir esa confianza, esa credibilidad, esa congruencia en tu entorno, pues evidentemente vas a lograr ser un líder, ¿no? Las personas te van a seguir, te van a creer, van a confiar en ti. Entonces, bueno, pues llegamos al momento de hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Hablamos de la personalidad, que es este conjunto de acciones que hacemos de manera repetida. Ajá. Y reflexionamos al inicio sobre varias preguntas de cómo es que la personalidad influye en las personas exitosas y en los resultados que tenemos, y si es indispensable tener cierto tipo de personalidad para lograr el éxito. Acuérdense que podemos ocupar técnicas de PNL para ir reforzando y construyendo nuestra personalidad, ¿sí? Que podamos ser más exitosos, más carismáticos, y nuestro lenguaje corporal es una gran herramienta que podemos ocupar. El autoconocimiento y la autoaceptación son ingredientes necesarios para reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras pasiones, gustos, limitaciones, y esto nos permite tener clara la personalidad que estamos transmitiendo, ¿sí? Y esta personalidad, pues evidentemente, conforme las personas la perciban, pues vamos a poder nosotros tener mayores seguidores o mayor apoyo a lo largo de la creación de nuestros planes. Ahora, es importante que seamos nosotros mismos quienes definamos nuestra personalidad y no permitir que el entorno la defina para nosotros. Una manera de definir nuestra personalidad es atendiendo a nuestro diálogo interno y creando estos mantras que nos sumen y que no nos limiten. Estos mantras que nos ayuden a avanzar y que nos motiven. Ajá. Y vimos también que nuestra personalidad es única, es lo que nos define y es el instrumento que tenemos para reconectar con nosotros mismos. Entonces, es importante tomar conciencia de cuando estamos logrando ciertos propósitos, que estamos siendo productivos, evitar caer en la automatización y poder hacer estas pausas que nos ayudan a definir nuestras propias expectativas. Entonces, todos estos aspectos que hemos visto, pues construyen nuestra reputación. Construir una buena reputación implica disciplina, implica congruencia, contundencia, alineación y muchos factores que la gente está observando, que nosotros a veces creemos que nadie se da cuenta, pero la verdad es que pueden transmitir cierto tipo de mensajes. Por ejemplo, ahorita que las redes sociales son súper usadas, es bien importante que cuando tú subas tus fotografías sociales, tengas mucho cuidado del entorno que estás transmitiendo.
Porque si estás abrazando así con todos los pelos parados a una persona y tienes 7 botellas de alcohol aquí vacías y eso, pues ¿qué reputación estás transmitiendo? Entonces hay que tener mucho cuidado de que algo así tan simple y sencillo puede destruir nuestra reputación en una patada. Y a lo mejor la gente lo va a ver y va a decir, ay, mira, se la pasó bien, pero el día que te quieran contratar para algo, como que a lo mejor hay algo ahí que no les late, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado de todo eso. Entonces, las emociones que nosotros generamos, que los demás tengan, son las que a final de cuentas van a generar que seamos personas que nos consideremos más confiables, más creíbles, con un mayor grado de liderazgo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues prácticamente eso es el tema de personalidad, identidad. Y la semana que entra vamos a hablar del enfoque. ¿Ok? Entonces cuéntenme si tienen algo aquí que les haya quedado duda, si quieren compartir algo antes de que de que finalicemos esta sesión. Yo les agradezco mucho que me estuvieron aquí acompañando nuevamente en Lunes con L del Libro. Me encanta tenerlos por aquí. Me encanta compartir esto e irlo enriqueciendo con lo que, además de que leo en el libro del Gen Exitoso de Ricardo Perret, pues lo que he aprendido en otros muchos talleres, cursos, libros, seminarios, audios, videos y todo lo demás. Entonces, bueno, pues si no veo ya más comentarios, me dio muchísimo gusto tenerlos por aquí y nos vemos el próximo lunes. ¿Es 15?